Hace algunos episodios te hablé sobre cómo surge el marketing estructural y durante algunos minutos te conté la historia. Y bueno, también nos empezaron a llegar mensajes sobre que querían saber quién soy, qué hago y a qué me dedico, o más bien a platicarles un poco más sobre mí. Y el día de hoy te voy a platicar qué hay detrás del Andare Pimentel y cuál es un poco de mi historia. Bienvenidos a Brainstormeando, el podcast donde encontrarás herramientas para profesionalizar el marketing de tu empresa y construir marcas extraordinarias. Una de las cosas que también me ha tocado en muchísimas ocasiones ver que me preguntan o me abordan es, bueno, Landare, ¿y tú de dónde sales? ¿Por qué surges? ¿Cuál es un poco de, cuéntanos de ti? Al final, estos medios que tienen que ver con el contenido, de repente, pues no abordamos mucho de estos temas. En esta ocasión solamente, o en mi canal, solamente le voy a dedicar a este episodio, porque realmente deseo compartir contigo, pues bueno, quién es Landare Pimentel, de dónde salió, qué profesión tiene y pues por qué hace, obviamente compartiendo lo que comparte y lo que le apasiona. Desde muy pequeño, mi pasión por el marketing ya se hacía notar. Mi padre era dueño de una imprenta en la cual me tocó crecer rodeado de olores a tintas, máquina, ruido y ver portadas del libro, pósters, calendarios. Y este primer encuentro con el diseño fue algo que a mí me apasionó muchísimo. Realmente cuando estaba pequeño, para mí era muy divertido estar en la imprenta de mi papá, porque aparte mi padre me hacía una montaña de todas las rebabas de papel y estaba en un sótano y entonces de la parte de la primera planta me aventaba en un respirador, en un hueco que había en la losa y caía en esta montaña de papeles. Tengo muy bonitos recuerdos, obviamente, de esta etapa, que a mí me encanta, obviamente, porque ahí se fue formando mi pasión por lo que es las figuras, los colores, las proporciones, los textos, el diseño editorial, la fotografía y todo lo que tiene que ver cuando estás en una imprenta. Posterior a esto, pues bueno, también me involucraba a mi padre conforme iba creciendo con algunas tareas pequeñas, pero desde muy chico me di cuenta que no nada más sucedía en la imprenta de mi padre, sino que también cuando iba a algunas plazas comerciales, a algunos parques de diversiones, me podía quedar como por momentos enfocado como en una visión de túnel o hiper enfocado en alguna forma que me gustaba, en alguna escena que me gustaba, en alguna combinación, textura que me gustaba desde muy chico. Y ahí empezó a surgir todo este tema por mi pasión por dibujar, por pintar, por toda la parte artística también. De muy pequeño mi padre, aparte de tener la imprenta, pues bueno, siempre fue un artista, es un artista y se dedicó a la música. Entonces desde muy pequeño tuve formación en piano y también tuve formación en canto. Y no, actualmente mi habilidad en piano es muy básica y cantar no me animo, me da un poco de vergüenza. Sin embargo, estas habilidades posteriormente me ayudaron a lo que hoy hago y me apasiona, que es compartir contenido. El no tener tanto miedo al momento de estar enfrente de un micrófono o de alguna audiencia y tener estas habilidades que te ayudan a conectar en muchas ocasiones con las personas que asisten a algún evento donde participas. Algo que es muy importante y que la verdad debí de haber incluido en la parte cuando se les estaba hablando de la imprenta, cuando estaba platicándoles sobre esta infancia que tuve rodeado de la imprenta, tintas y texturas y portadas, es que mi padre me heredó la parte creativa, mi padre es músico, es artista, y mi madre me heredó toda la parte de la disciplina. Mi mamá es una persona bastante exigente con la disciplina, exigía calificaciones, ser puntuales y muchísimas otras cosas. Mi madre es empresaria, es profesionista independiente, tiene su consultorio, se dedica al mundo de la medicina y de alguna forma toda esta parte estructurada, de disciplina, de perseguir objetivos, es la parte que viene de mamá, esta parte estructurada que me ayudó finalmente a poder ser lo que soy hoy en combinación de toda esta parte artística, libre, de explorar, de estímulos con mi papá y la parte de la disciplina, el cumplir las metas y obviamente la educación y toda esta formalidad que mi madre obviamente me hereda. Estas dos partes en mi infancia hacen
hacen lo que el día de hoy soy como mercadólogo, como persona y obviamente como un servidor que estoy aquí al pendiente de todos los comentarios y de toda la interacción que tengo a través de estos canales y de los eventos en los que interactúo contigo. Conforme fui creciendo, me gustó también otra área que abarca el marketing. Yo creo que pues gran parte del marketing estructural se forma desde todas estas áreas que me iban generando curiosidad. De muy chico, desde la primaria, yo empecé a comercializar lo que se pudieran ocurrir. Agarraba latas, las transformaba, las hacía reguilete, los vendía. De repente también me encontraba con que a mis compañeros de la primaria les gustaba el lonche que me mandaba mi mamá, que era normalmente de pepinos, jícamas, zanahorias con chilito y limón. Y descubrí que eran capaces de intercambiármelo por sus papitas y su pizza. Y obviamente era muy atractivo para mí. Y después en la segunda o tercera ocasión veo la oportunidad y empiezo a comercializar bolsitas de pepinos y jícamas desde la primaria. Desde muy chico me gustaba traerme dinero, me gustaba trabajar, entonces empiezo con la publicidad, luego un poco con la parte histriónica de la música, el piano, la parte musical y luego la parte que tiene que ver con el comercio. Y cuando me doy cuenta de que soy capaz de generar dinero, digo, wow, eso está muy padre. Y obviamente me gustaba que todo estuviera como en orden, que todo tuviera cierta imagen corporativa y me acuerdo muy bien que en alguna ocasión me fui de vacaciones a Guadalajara, a la oficina de mi tío. Fui de vacaciones y mi tío me invita a su empresa, llego a la oficina y en aquel entonces pues era Paint, yo estaba muy chico, o un programa para diseñar. Tenía como 9 años, 8 años, tal vez 7, 8 años. Y cuando llego a la empresa, lo primero que hago, me encargan con la secretaria y empiezo a jugar en la computadora y me hago una tarjeta de presentación con mi nombre y el logo de la empresa de mi tío. Esto probablemente mi tío no se acuerda, si se acuerda, pues le debe ocasionar mucha risa, pero en aquel entonces yo ya aspiraba a ser empresario o formar parte de una empresa. Estaba sumamente chico. Y de alguna manera me acuerdo perfectamente que me hice mi tarjeta, la imprimí, yo queriendo pretender que formaba parte de esa organización. Me hice mi tarjeta de presentación de la empresa de mi tío, estando de vacaciones. Entonces, si se dan cuenta, muchas áreas que de hecho abarcamos en el marketing estructural, las fui coleccionando durante mis pasiones en diferentes etapas de mi vida. Piano, música, arte, diseño, comercio y esta idea de todas esas materias, la parte histriónica también, que me empezaron a gustar, dieron y concluyeron en una etapa por ahí de finales de primaria, principios de secundaria, cuando descubro literal la palabra mercadotecnia. Y me doy cuenta de que hablan sobre el concepto básico de las 4 P's: precio, plaza, producto y promoción. Un concepto que todos los que hemos estudiado mercadotecnia son básicamente como canasta básica. Conceptos que hasta la actualidad, como siempre lo he dicho, muchos critican, pero pocos incluso cumplen con estas 4 características. Pero bueno, eso lo podemos discutir en otro episodio. Al final, iba coleccionando todos estos gustos y me doy cuenta que el marketing era esa gran amalgama o esa gran goma que unía todas esas pasiones que yo tenía de estas diferentes áreas y que el marketing atendía. Y entonces, en secundaria me empiezo a involucrar más en esta materia, empiezo a descubrir la palabra, empiezo a estudiar un poco más sobre publicidad. En secundaria había programas especializados de publicidad que pasaban en horarios muy tardes y yo me quedaba viéndolos porque era nada más un programa. Ay, se me olvidó el nombre, por ahí me lo van a recordar ustedes por mensaje, pero de alguna manera era un programa dedicado a la publicidad en Latinoamérica, especialmente en nuestro país. Y me encantaba ver, obviamente, el resumen de cómo hacían las estrategias los publicistas, entrevistaban a los dueños de las agencias y ahí descubro todo un área fabulosa de publicidad, de comunicación y obviamente de mucho de lo que hoy hago que tiene que ver con mercadotecnia. Cuando yo estaba en la secundaria y cruzo a la preparatoria, en la preparatoria, pues fui el coordinador de marketing de las campañas estudiantiles para definir a quién iba a ser el presidente de la sociedad de alumnos. Entonces, obviamente me involucré y yo mismo me puse como coordinador de mercadotecnia cuando el concepto todavía no estaba como digamos, no era muy popular. Y contratamos a un diseñador profesional que es el esposo de una prima y desarrollamos toda la campaña y de repente fue, creo yo, pudiera considerar que fue mi primera campaña publicitaria que desarrollé por mi pasión a esta materia.
Cuando voy saliendo de la preparatoria, ya mi pasión por el marketing era así abrumador y estaba eligiendo universidades y bueno, resulta y resalta que la Universidad Autónoma de Baja California abre la materia o abre la carrera de mercadotecnia. Por lo tanto, yo formo parte de la primera generación de licenciados en mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California, que por cierto, en aquel entonces estaba considerada como una de las mejores universidades de todo México. Es una universidad que pasó por una etapa muy buena, sigue siendo una excelente universidad. Sin embargo, en ese entonces las partes de las métricas para rectoría eran muy importantes, la parte de ser números unos a nivel nacional y bueno, formar parte de ese proyecto y ser parte de una primera generación fue algo que me motivó mucho. Y entro a la carrera. Esa carrera que incluso la misma facultad que abrió, que es la de turismo, que posteriormente se llamó Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Al final, pues bueno, terminamos siendo un conejillo de Indias, pero un conejillo de Indias muy bendecido. Y muy bendecido porque al no tener la plantilla, de alguna manera, completa, o más bien tener el recurso humano, los maestros, para poder dar las materias que el plan de estudios que habían presentado obviamente requería, pues empezaron a invitar a maestros de escuelas privadas. Sin embargo, pues que no nos tocaba pagar esas cuotas a nosotros porque estábamos en una universidad pública. Y nos tocó una generación de maestros extraordinarios de los cuales aprendimos muchísimo. Posterior a esto, estudié un MBA con concentración en alta dirección en la Universidad CETIS, en CETIS Universidad. Y también me tocó hacer durante los créditos de este MBA, me tocó ir a España a estudiar también unos créditos a Valencia, a la Universidad Politécnica de Valencia. La verdad es de que esta es, digamos, la parte académica formal que he desarrollado, aunque tengo algunas otras formaciones, diplomados, cursos que me ha tocado tomar. Sin embargo, digamos que esta parte es la académicamente la más, por así decirlo, más relevante que tengo y todo lo demás ha sido por medio de cursos, de diplomados y también de muchísima experiencia trabajando como consultor y auditor en marketing estructural. Salgo de la universidad, entro a trabajar a Banamex, a lo que hoy es City Banamex. Justo cuando se empieza a hacer la transición de Banamex a City Banamex, entro en una época muy bonita de mi vida. Me fue bien. Considero que me destaqué en varias cosas por mi perfil de mercadólogo. Sin embargo, era muy frustrante estar dentro de una organización tan, digamos, rígida y que no podíamos innovar en mercadotecnia, solamente que pertenecías al departamento en el corporativo en Ciudad de México. Era muy complicado. Realmente me acuerdo muy bien que yo traía innovaciones y presentaba por escrito, no muchas veces, lo hice un par de veces, es decir, traigo este proyecto y los gerentes se reían, me veían con bastante ternura y agarraron el documento y decían, muchas gracias, lo vamos a presentar, pero realmente nunca avanzó nada. Después de estar en la banca, una vez graduado de la primera generación de mercadólogos, duro como un promedio de un año y medio en la parte financiera, que me gusta mucho, la entiendo, no es un área de expertise que tenga, sin embargo me gusta el área financiera, y después de eso, con una mano enfrente y una mano atrás, fundo lo que hoy en día es Brainstorm. En realidad Brainstorm nace en el 2019, pero se llama Marketing Ideas Studio. Y el concepto de marca como tal lleva 13 años ininterrumpidos. Sin embargo, si le pegamos el año previo que estuvimos trabajando bajo Marketing Studio, Marketing Ideas, perdón, pues realmente llevamos 14 años. Sin embargo, soy muy ortodoxo, digo, como Brainstorm llevamos 13 años, poco más de 13 años en el mercado. Los retos fueron muchos, obviamente. Los retos empezaron a llegar, empezarse a dar a conocer, me hacen la invitación para meterme a una maestría, entro a la maestría gracias a una beca de CONACYT en CETIS Universidad, formo parte de la primera o segunda generación de becados CONACYT bajo el programa del MBA, también me da la oportunidad de ahorrar mucho y obviamente financiar lo que es una experiencia internacional cuando nos fuimos a la Universidad Politécnica de Valencia a cumplir con unos créditos de esta maestría, que fue una experiencia fabulosa. Finalmente me gradué de la maestría y pues bueno, continúo con el ejercicio de seguir operando Brainstorm como tal. En la parte profesional también me gustaría compartirte que me he desarrollado como speaker, como también tallerista
y he participado en más de 250 eventos, no nada más en México, sino también en otras partes de Latinoamérica y Europa. También me ha tocado colaborar con diferentes medios, también en medios especialistas en mercadotecnia. En México podría ser como Mercados.0 hace muchísimos años. Con Roadbrief también me ha tocado colaborar, con Soy.marketing, con Exma Magazine, con Marqueteros Nocturnos, entre otras plataformas y medios especializados de la industria. Esto me ha dado la oportunidad de compartir contenido mucho antes de que llegara la euforia por el podcast, por medio de columnas y por medio de blogs que me permitían también, de alguna manera, estar brainstormeando con ustedes sobre lo que pienso respecto a la mercadotecnia. Me ha tocado también, obviamente, estar participando como mentor y como consultor, como consejero en algunas organizaciones sin fines de lucro que la verdad son una situación o son más bien un contexto bastante satisfactorio por el impacto que puedes llegar a tener desde el marketing en la parte social. Este recorrido, digamos, académico es el que me tocó seguir y lo que hay detrás del andar de Pimentel. De forma personal me considero un hamburguesólogo o un catador de hamburguesas. Soy muy comelón, me gusta muchísimo comer, me gusta asar, me gusta cocinar, me gusta hacer salsas. También otra de mis pasiones es caminar. Camino creo que bastante junto a mi esposa, nos gusta hacer caminatas. Siempre que viajamos, hay gente que nos critica porque dice, ustedes no vacacionan, van y caminan demasiado. Y la verdad es que nos encanta conocer las ciudades y los países a los que vamos gracias a estar camine y camine y camine y aprovechar el máximo, obviamente, esas visitas. Es algo que me gusta hacer. También el senderismo, que lo hago muy poco realmente, sin embargo lo disfruto muchísimo. Tengo obviamente una afinidad muy interesante por la parte de la música. Siempre he considerado que si me interpretan o hacen mi perfil psicológico por mi playlist de Spotify, la verdad es de que no sé qué diría de mí, ¿no? Porque me gusta todos los géneros básicamente. He encontrado que cada uno, hay obras que realmente vale la pena escuchar y es muy variada la música. De repente yo digo que mis vecinos se han de volver locos porque de repente puedo poner literal Beethoven, Chopin, y luego me paso a reggaetón, y luego me paso a la parte de bachata, y luego me paso a la parte de salsa, y luego a la de balada, Luis Miguel, y es muy variado. Y eso yo creo que tiene que ver con que mi cabeza siempre anda buscando nuevos, digamos, sonidos o nuevos estímulos para poder seguir creando. Realmente, pues bueno, este es parte de quién está detrás del Andare, de qué universidades salí, cuáles son algunas de mis pasiones y hobbies. Actualmente estoy casado, llevo casi 20 años de casado, cumplimos 19 años de casado. Princess Wife, como le digo de cariño, y su servidor, ella es psicóloga. Y pues nos encanta obviamente también nuestra vida de casados con todos los retos que hemos podido llevar. Y como siempre le he dicho, este proyecto de Brainstorm, la metodología que he creado de marketing estructural y todo lo que he podido hacer en los últimos casi 20 años de matrimonio que llevamos, pues no sería lo mismo y probablemente no se hubiera logrado de la misma manera si no hubiera sido gracias a alguien como mi esposa. También tengo una persona que es una pieza clave en mi vida que se llama Selene Martínez, es mi socia, es la directora operativa de nuestra firma de consultoría y hoy en día es una persona pues sumamente importante tanto para mi esposa como para mí. Este es quien soy. Y detrás de ese consultorio editor en marketing estructural, detrás de esa persona que desarrolló el marketing estructural, hay muchísimas crisis. Por momentos también he tenido crisis de depresión, crisis de ansiedad, que incluso me han llevado a buscar ayuda profesional, psicólogos, psiquiatras, pero pues es parte y conforme más conozco empresarios y más conozco personas que están liderando algún proyecto, más me doy cuenta que es un común denominador. Es muy difícil poder como tener un desarrollo profesional y personal de forma sedosa. Normalmente aprendemos de las fracturas, aprendemos del dolor, aprendemos de los fracasos y ahí es cuando empezamos a hacer cicatriz y a generar nuevas fibras para poder evolucionar como personas. La conclusión del episodio es traído a ti por Brainstorm, firma de consultoría y auditoría en marketing estructural.
Es complicado en unas 20 minutos poder compartir de todo lo que de 30 y casi 38 años de vida que llevo, pero quise darte como lo más relevante de dónde vengo, qué hago, quiénes han sido mis influencias, algunos logros profesionales, pero esto espero que me acerque un poquito más a ti, que estás escuchando este contenido, porque muchas veces se me ha abordado sobre, bueno, hablas de marketing, pero no sabemos mucho sobre de dónde viene el Andare Pimentel. Muchísimas gracias por seguir brainstormeando. Recuerda que tu talento es infinito y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar Brainstormeando. Si el contenido es de tu agrado, te invito a que nos sigas en nuestras distintas plataformas.